Bienvenidos a una nueva edición de Ecointerviews, un espacio de información y debate con destacados expertos y contenidos docentes en oncología. Es una iniciativa científica de la Fundación ECO en colaboración con farmacosalud.com y con el patrocinio de Pfizer Oncology. Vamos a asistir en los próximos minutos a un intenso y fructífero diálogo entre las especialidades de oncología médica y farmacia hospitalaria para poder entender mejor el acceso y manejo de este tipo de fármacos. La llegada de los biosimilares a oncología, y muy especialmente de los biosimilares de anticuerpos monoclonales, constituyen un gran beneficio para la sostenibilidad del sistema sanitario público y, por tanto, para toda la sociedad en general. Brinda además la oportunidad de conseguir un importante equilibrio entre la innovación y la sostenibilidad. Para hablar de todo ello, de este beneficio real en un contexto de acelerada incorporación de grandes innovaciones terapéuticas en el tratamiento del cáncer, de su manejo y también de la administración y de cómo mejorar el acceso y sostenibilidad de estos fármacos, contamos con la presencia de la doctora Ruth Vera, jefe del Servicio de Oncología Médica del Complejo Hospitalario de Navarra. Bienvenida. Hola. Y también con el doctor Miguel Ángel Calleja, jefe del Servicio de Farmacia Hospitalaria del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. Bienvenido. Buenas tardes. Bienvenido. Bueno, la primera pregunta para Ruth. Desde la vertiente del oncólogo, que finalmente es quien prescribe estos fármacos, ¿qué beneficios reales aportan los biosimilares a los pacientes? Realmente los biosimilares yo creo que hay que vivirlos como una oportunidad, ¿no? Claramente nos van a permitir mantener tratamientos de probada efectividad, con calidad, con seguridad, y además nos van a permitir que podamos incorporar innovación. En los últimos años ha habido una plétora, ¿no?, de nuevo conocimiento molecular en cáncer, incorporación de inmunoterapia, en muchos casos con un coste importante, con una supervivencia también muy importante. Y todo esto, la incorporación de biosimilares va a hacer que podamos ser mucho más eficientes y que podamos desescalar, podríamos decir, el coste de este tipo de fármacos para poder incorporar esa otra innovación que tenemos. Claramente una oportunidad, diría yo. Una oportunidad desde el punto de vista del oncólogo, pero vamos a hablar desde la vertiente de farmacia hospitalaria. ¿Qué beneficios tienen los biosimilares? Pues completamente de acuerdo con Ruth. Yo creo que es la oportunidad para poder desinvertir. Realmente tú mantienes la nueva tecnología, la innovación que supone una terapia biológica, un anticuerpo monoclonal, con nuevos estudios, porque no es que venga sin estudios. Realmente tenemos ensayos clínicos que comparan este biosimilar con la marca original y que ha demostrado similar eficacia y seguridad. Por tanto, tener esto a un coste inferior lo que nos permite es poder desinvertir de unas moléculas para poder reinvertir en otras que nos puede permitir incluso utilizar combinaciones a un coste menor. O sea que y además yo quería añadir que estos biosimilares muchas veces llegan con estudios de muy alta calidad, pero además con innovación en temas de trazabilidad, en temas de sistemas de administración y programas de soporte a pacientes. O sea, mantienen mucho más viva una molécula durante más tiempo. Sobre todo ello vamos a hablar largo y tendido en esta charla. Quería preguntarte también a ti, Ruth, ¿cuál es el posicionamiento de SEOM y ESMO en el uso de esos biosimilares en la práctica clínica del oncólogo? Pues mira, ya en el 2015, ¿no?, que ya han pasado años del uso de biosimilares y del posicionamiento de sociedades científicas, hubo un primer posicionamiento de SEOM donde se posicionó claramente a favor del uso de biosimilares, ¿no?, animando pues, a todos los profesionales, a los oncólogos, a los pacientes y a la sociedad a incorporarlos en su práctica diaria. Posteriormente, ESMO, la Sociedad Europea de Oncología Médica, que para nosotros también es nuestro espejo, ¿no?, a nivel nacional para vernos qué está pasando en Europa, se posiciona nuevamente de una forma muy contundente y muy clara, con unos criterios también a favor de esto. En el 2018, SEOM vuelve a reposicionarse, adquiriendo o incorporando quizá nuevos matices a aquel posicionamiento del 2015, porque teníamos más información, más conocimiento y pensamos desde SEOM que había que modificar o implementar algún otro comentario.
Y no solo eso, sino que desde la sociedad se hizo un esfuerzo de crear un grupo de trabajo, un grupo de trabajo dinámico que se ha mantenido durante años para seguir ahondando pues, en la difusión, en la formación, en asegurarnos, ¿no?, de que el conocimiento de estas moléculas, que también habían sido una innovación, y seguimos en ello, ¿no?, y seguimos hoy aquí, ¿no?, por este mismo motivo. Buena acogida, por tanto, desde allí. Y desde la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, ¿cuál es la postura? Pues mira, el posicionamiento de la sociedad española le ha pasado como al de SEOM, y es que lo hemos ido actualizando en los últimos años y se basa fundamentalmente en 9 puntos, de los que te voy a destacar los más relevantes. En primer lugar, un sólido ámbito regulador por parte de la Agencia Europea del Medicamento. La Agencia Europea del Medicamento llevamos teniendo biosimilares desde el año 2006. Mucho antes incluso que la FDA. Es de los pocos aspectos donde hemos ido en Europa mucho más rápido en innovación terapéutica que en Estados Unidos. Y esto hace que llevemos un recorrido muy amplio. Pero además estos fármacos son seguros. Tenemos que tener especial control con la trazabilidad y hay que buscar el consenso con el equipo clínico para la instauración y para la implantación. Por eso es tan importante el trabajo colaborativo, en este caso entre los oncólogos médicos y farmacia hospitalaria, para poder hacer una implantación del uso de los biosimilares lo más adecuada posible. Además, también incorporamos todo lo relacionado con la extrapolación de indicaciones, porque un biosimilar puede haber demostrado igual eficacia en una indicación concreta, pero el original tenía varias indicaciones, para varios tipos de tumores o varios momentos diferentes. Y también el posicionamiento también destaca este aspecto que yo creo que es muy importante y algo que tocaremos con más tranquilidad relacionado con la intercambiabilidad. Sí, ahora hablamos de eso, pero me gustaría ahora saber, por ejemplo, te voy a preguntar a ti, Ruth, ¿qué debe tener en cuenta el oncólogo para incorporar un biosimilar a su práctica clínica y que el paciente pueda obtener un beneficio real? Pues ya nos acaba de comentar Miguel Ángel. Yo creo que esta pregunta, quizá yo me atrevería a decir, ¿no?, que con todos los aspectos regulatorios que ya nos han comentado, con los años que llevan ya también este tipo de fármacos incorporados no solo en oncología, sino en otras patologías, ¿no?, como han podido ser pues, enfermedad inflamatoria intestinal, en enfermedades digestivas, en reuma. O sea, yo creo que ya hay una historia en otro tipo de enfermedades en las que ya hay estudios no con mucho más tiempo que a lo mejor con los fármacos oncológicos, con la seguridad del aval o del reconocimiento o la aprobación por la EMA, que tiene además específico, como nos acaban de contar, para biosimilares. No sé, yo creo que hoy cuestionar otra cosa también, ¿no? Por ejemplo, el tipo de empresas que desarrolla biosimilares, ¿no?, y que son las que tenemos incorporados en nuestro país. Son empresas biotecnológicas, tenemos un Pfizer, tenemos un Amgen, tenemos empresas que se están desarrollando anticuerpos monoclonales desde hace mucho tiempo, son empresas muy serias. Yo a veces hasta me atrevería a decir que quizá hay algún biosimilar, ¿no?, que hasta es mejor, casi podríamos decir, ¿no? No es esa la función del biosimilar, pero yo creo que tenemos que estar completamente, yo creo que estamos ya todos bastante seguros o bastante, quizá hace unos años, hace 5 o 7 años, nos cuestionábamos, ¿no?, conceptos de inmunogenicidad, efectos adversos, quizá otra serie de cuestiones, ¿no? Pero yo creo que hoy me cuesta, que luego hablaremos también, ¿no?, pensar por qué no tiene mayor incorporación con la seguridad que creo que ya tenemos hoy de datos, ¿no?, de datos claramente de los estudios que tenemos y muchos pacientes tratados. Sí, porque la eficacia de los biosimilares, desde luego, ahí no hay ninguna duda. El debate es otro del que luego hablaremos. Y Miguel Ángel, ¿qué papel crees tú que debe ejercer el farmacéutico hospitalario para que el paciente oncológico reciba el tratamiento adecuado? Pues yo, Olga, creo que sobre todo la farmacia hospitalaria debe comportarse como una facilitadora y una dinamizadora de la utilización de los biosimilares y liderar junto con los equipos clínicos, en este caso oncología, el que la implantación de los biosimilares se haga de una forma ágil, de una forma también segura y de una forma colaborativa. Es decir, la farmacia debe evitar imponer el cambio y tiene que tratar de que la incorporación del biosimilar se haga de una forma natural,
porque haciéndolo de forma natural se lo explicaremos al paciente también de una forma mucho mejor y de una forma única entre el equipo clínico y el equipo de farmacia. Yo creo que nosotros podemos colaborar en la formación de los profesionales, también en reforzar algunos mensajes a los pacientes que ya en la consulta de oncología se le hayan trasladado. Es verdad que el paciente oncológico no es lo mismo en unas consultas que en otras y dependiendo del momento en el que lo tiene. Yo creo que si nos podemos poner de acuerdo en reforzar mensajes educativos para los pacientes y mejorar la accesibilidad para ellos. Ruth, ¿cómo se puede hacer eso? ¿Cómo se puede reforzar al paciente para que sepa que los biosimilares son seguros y son eficaces? Formación, educación, yo creo que son palabras que repetimos constantemente. Yo creo que es como cuando yo estaba de presidenta de SEOM, cuando nos planificamos nuestra estrategia como sociedad, nos planteamos 7 retos importantes, ¿no? Y uno de ellos siempre es formación, ¿no? Formación, educación. Yo creo que, y además ha sido todos los retos en los biosimilares, que yo creo que yo diría que es un reto cumplido, tanto de la SEOM como de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, y en muchas ocasiones de la mano, porque esta formación es la que da la seguridad. Y lo mismo es para los pacientes. O sea, yo creo que tenemos que, igual que se forman los profesionales sanitarios, cada vez necesitamos un paciente mejor informado, porque informado no siempre la información es veraz, y yo creo que tenemos que velar también desde los profesionales y las sociedades científicas, tenemos que velar para que esa formación en los pacientes, un paciente bien informado y un paciente conocedor de lo que tú estás haciendo, es un paciente tranquilo, es un paciente con cáncer que tiene muchas inseguridades y mucho miedo, y es básico, ¿no? Continuar en este tipo de educación y formación en los pacientes. Es bueno que los pacientes se sientan seguros y sepan que están recibiendo el mejor tratamiento. Además de ser seguros, de ser eficaces, suponen un ahorro. ¿Qué datos tenemos sobre este ahorro, Miguel Ángel? Pues mira, sí hay varios estudios en relación con el ahorro y yo quería destacarte que hay un estudio que he presentado que entre 2009 y 2021 el ahorro ha sido de 5.200 millones de euros en España. Es un ahorro muy importante, del cual casi el 35% son fármacos oncológicos. Y este ahorro ha supuesto una reinversión en otras moléculas, está claro. Es decir, que lo hemos utilizado para incorporar innovación, para incorporar otros fármacos. Es cierto que este ahorro ha sido diferente según los países y diferente según los momentos y las velocidades de hacerlo. Y también diferente según el fármaco. Lo que hemos podido ver es que el ahorro ha sido más rápido, por ejemplo, en fármacos intravenosos que en fármacos subcutáneos de autoadministración. Porque en el fármaco intravenoso tú lo preparas y se administra en el hospital de día. En el fármaco subcutáneo de autoadministración se lo administra al paciente y supone un cambio de dispositivo y tienes que explicarlo de una forma más tranquila. Quizás eso ha sido más frecuente en autoinmunes que en oncología, ¿no? Pero es verdad que el ahorro es inmenso. Con esa cantidad de dinero se han podido financiar otros muchos medicamentos y otros muchos servicios sanitarios que tenemos hoy y no teníamos en 2009. Es una realidad que los biosimilares son fármacos que han venido para quedarse. Es una evidencia que su papel es cada vez mayor, gracias también a la labor del oncólogo y del farmacéutico hospitalario. También han demostrado su eficacia y seguridad en pacientes con cáncer y su acceso es cada vez mayor. Pero vamos a detenernos un momento en cómo es y cómo ha de ser el manejo y la administración de estos fármacos. Y vamos a recordar que el enunciado de este programa es un mundo mejor con biosimilares, equidad y eficiencia. Y te voy a preguntar a ti, Ruth, ¿cuál es tu experiencia en el hospital de Pamplona? Pues mira, en Navarra, bueno, como en otras comunidades, el primer biosimilar que tuvimos que incorporar a nuestra práctica clínica fue el del trastuzumab. Fue el primero, fue en cáncer de mama, que también es una población, bueno, pues un poco con diferentes indicaciones, enfermedad metastásica, venía también en enfermedad que era tras cirugía de pacientes curadas, ¿no? Con lo que implica de supervivencia.
Y sí que fue el primero, el BE fue el primer biosimilar que utilizamos ya como antitumoral, podríamos decir, ¿no? Nuestra experiencia antes eran más en tratamientos de soporte. El inicio no fue fácil, no te quiero engañar. El inicio no fue fácil porque habían muchos miedos, inseguridades, a ver si con esto no voy a poder conseguir, ¿no?, el beneficio ese esperado que teníamos con los pacientes. Y bueno, fue poco a poco, fue formación, que ya lo hemos comentado, fue este conocimiento de cómo se había hecho todo el desarrollo, que no vamos a entrar ahora, y cómo se habían hecho las aprobaciones. Y fue también un trabajo de consenso con farmacia, con oncología, ver en qué momento, hacerlo de una forma escalonada, de forma progresiva, hasta que poco a poco ha habido una incorporación del 100%. Segundo biosimilar ha sido el de otro anticuerpo monoclonal, en este caso de bevacizumab, y te digo que en 3 meses teníamos prácticamente no, teníamos al 100% de los pacientes, ¿no? Esto nos ha dado, yo creo que este trabajo conjunto, siempre hemos trabajado con farmacia, no ha habido ninguna imposición, hemos llegado a acuerdos de cómo es la prescripción en nuestro sistema de prescripción, con el nombre del biosimilar, nosotros marcábamos en qué momento se cambiaba, informábamos al paciente. Y te digo que en menos de 3 meses tuvimos esa incorporación del 100%, o sea que nuestra experiencia realmente ha sido muy positiva. Son unos porcentajes estupendos y sobre todo eso que cuentas, que haya comunicación y consenso con farmacia hospitalaria. Miguel Ángel, ¿tenemos datos en pantalla que demuestren esa equidad y esa eficiencia? Pues mira, Olga, me gustaría decirte que hay equidad, pero debo decirte que los datos que tenemos ahora mismo es de diferencias entre países y entre comunidades autónomas, al menos en la velocidad de incorporación de los biosimilares. Eficiencia sí, de eficiencia hay muchos datos que demuestran que la utilización de estos fármacos genera eficiencia. Y te voy a hablar ahora un poco de las inequidades o de las asimetrías que encontramos. Hay varios estudios europeos que comparan los diferentes países y las diferentes moléculas, la velocidad en la que se han ido incorporando, y los países se han ido incorporando a distinta velocidad, de forma que, por ejemplo, los países nórdicos hicieron un cambio muy rápido hacia los anti-TNF, que son unos fármacos que se utilizan en la artritis reumatoide, y consiguieron el 100% enseguida. Sin embargo, en fármacos oncológicos han ido a una velocidad diferente, probablemente por lo que nos comentaba Ruth, por la diferencia de indicaciones y la diferencia también de especialista que iba a tratar un fármaco. Vemos también diferencias entre comunidades autónomas, y esto depende mucho de la política de cada una de las comunidades autónomas. Si la política es más del 50% de biosimilares, pues tienes un margen para usarlo en un caso sí o en otro no. El caso que decía Ruth, si tú usas todo el beva pero con el trastuzumab no estás del todo convencido y vas más lento, pues pero cumples tu 50%, está bien. Pero hay otras comunidades que tienen otro porcentaje como indicador, y esto es lo que genera un poco de diferencias entre las distintas comunidades autónomas en cuanto a la velocidad, pero todas van progresivamente y gradualmente mejorando la penetración de los biosimilares, y eso yo creo que es un aspecto muy positivo. Si echamos de menos que haya alguna política más común, más a nivel nacional, para que no dependa de en qué comunidad autónoma nos encontramos en cada momento, o incluso en las comunidades autónomas que no son centralizadas en el aspecto sanitario, diferencias entre hospitales. Después vamos a abordar este asunto, que creo que es un asunto de debate del que hay que hablar largo y tendido, pero otro asunto de debate que siempre sale cuando se habla de biosimilares es la intercambiabilidad. ¿Qué me podéis contar sobre este asunto, Ruth? Intercambiabilidad, sustitución, bueno, esto nos ha creado muchos conflictos, ¿no? Oncólogos, farmacéuticos, bueno, yo creo que al final hemos llegado, somos gente todos razonables y al final, bueno, se impera, ¿no?, pues la cordura, ¿no?, podríamos decir, ¿no?, y el conocimiento. Yo creo que estamos todos de acuerdo que intercambiabilidad tiene que hacerse por el médico prescriptor. Si hay un buen consenso, si hay un trabajo conjunto entre farmacia hospitalaria, pues son fármacos de uso hospitalario, y los servicios de oncología, no tiene por qué haber problema. Lo que no está permitido, y además no está permitido por la ley en nuestro país, es esa sustitución automática, que es diferente, ¿no?, que el oncólogo
pueda prescribir un fármaco y sin su conocimiento y sin saberlo él, ni el paciente, ni siquiera la enfermería que tiene en el hospital de día poniendo un fármaco, de repente aparezca otro. Además, por un tema de seguridad. O sea, nosotros en los hospitales de día cada vez tratamos, hay un concepto que es el de seguridad, tanto en la prescripción del fármaco como en la preparación y en la administración. Es un tema que nos preocupa muchísimo también ambas sociedades y además lo hemos trabajado de forma conjunta y tú tienes que saber lo que estás prescribiendo, el farmacéutico lo que prepara y la enfermera lo que le están trayendo. Y no puede ser que haya un cambio de nombre, un cambio de fármaco y que aquello no se conozca. Como decíamos antes, yo creo que el trabajarlo de forma conjunta no tiene por qué llegar a ver este problema de intercambiabilidad o de sustitución automática, que por supuesto no. A ver qué comenta también Miguel Ángel, ¿no? Pero seguro que estamos en la misma sintonía. Pues, ¿qué opinas? La pregunta está servida. Por supuesto. Sí, yo estoy de acuerdo con Ruth y de hecho las dos sociedades hemos trabajado cuando estábamos de presidentes los dos en varios grupos de trabajo y uno específicamente de este tema. Yo creo que la clave es que la sustitución automática en España por la ley de garantías no está prohibida por ley para las terapias biológicas y para todos aquellos fármacos que sean de rango terapéutico estrecho. Y cuando hablamos de intercambiabilidad, muchos compañeros que hacen la equivalencia con sustitución automática en la que en función del precio de una molécula que compita con otra, se puede cambiar de una a otra. Y esa parte es la que yo creo que debemos de cuidar. Yo creo que trabajando en equipo y de forma consensuada es importante, primero, que el paciente que empieza con una molécula biológica siga con esa molécula durante su tratamiento. ¿Por qué te la van a cambiar a mitad cuando realmente has empezado con una? Segundo, que el equipo clínico tiene que estar implicado en la decisión del uso de qué molécula y la prescripción la hace el oncólogo en este caso. Por tanto, yo creo que los servicios de farmacia, buscando la eficiencia, muchas veces tratamos de ir más deprisa y yo creo que trabajando en equipo puede que tardemos un poquito más, pero siempre llegamos más lejos. Y la experiencia que tenemos en otro mundo muy completamente distinto, que es el genérico, donde sí se ha hecho esa sustitución automática, es que hay moléculas buenas que se deja de innovar con ellas. Y creo que parte de la responsabilidad esa es que se han hecho sustituciones automáticas. Entonces, en este caso, yo creo que la intercambiabilidad bien entendida e indicada por el oncólogo, en este caso, es perfectamente aplicable en nuestro ámbito hospitalario. Pues creo que ha quedado bastante bien explicado y aclarado. Quedan dos preguntas más de este bloque. Te voy a preguntar, Ruth, para los fármacos que precisan de un dispositivo de administración, ¿debe ser el mismo dispositivo para los biosimilares que para el de referencia? Miguel Ángel, te voy a pasar la pregunta. Los dispositivos no siempre son exactamente iguales. En los fármacos que son de autoadministración, a veces los dispositivos tienen pequeñas diferencias y esto es muy importante de cara a la administración con los pacientes. Los dispositivos de biosimilares de autoadministrables hay muchas ocasiones en donde incluso son más evolucionados, más desarrollados que el del original. ¿Por qué? Porque el original a lo mejor se diseñó hace unos años y no tiene tantos mecanismos de seguridad. Te hablo pues, de plumas autoadministrables con un control del registro de la administración, con un control de la adherencia. Nos hemos encontrado muchos dispositivos autoadministrables que son más evolucionados en el biosimilar. Sin embargo, en el ámbito oncológico, como aún no tenemos biosimilares autoadministrables, aunque el dispositivo sea distinto, va a ser manejado por profesionales, con lo cual no llega al paciente esa problemática, ¿no? Un poco te le he pasado la pregunta, un poco así habilidosamente a Miguel Ángel, porque es verdad que todavía pues en los fármacos que hoy tenemos, ¿no? Biosimilares con efecto antitumoral, ¿no? Tratamientos de soporte, todavía no tenemos esta nueva forma, ¿no? Que quizá en poco tiempo podamos tener pues también subcutáneos o de otra forma. Sí que en otras especialidades que nosotros no utilizamos lo tienen, pero bueno, también te quería saber, ¿no? También la opinión de Miguel Ángel en esto. Aquí los dos estáis aportando mucha información sobre los biosimilares y también sobre esos dispositivos. Miguel Ángel, los medicamentos que son biológicos, tanto los de referencia como los biosimilares, tienen la capacidad de desencadenar reacciones inmunes. Vamos a centrarnos en los biosimilares, que es lo que nos ocupa, y la pregunta es si se pueden controlar adecuadamente.
Muy buena pregunta, Olga. Efectivamente, como son moléculas vivas, moléculas biológicas y de un tamaño molecular muy grande, pueden generar lo que llamamos inmunogenicidad, y es que tu organismo genera defensas contra esa molécula que es externa a ti. Y esto se puede monitorizar. Se puede monitorizar de diversas formas. Por un lado, podemos determinar niveles del fármaco en sangre y también del anticuerpo que hemos creado nosotros contra el fármaco. Y de esa forma ver y anticiparte a si realmente la respuesta va a ser la adecuada o no. Pero también hay fórmulas desde el punto de vista clínico de ver la respuesta que está teniendo el paciente a un determinado fármaco. Pues qué importante es verdad, que haya confianza en los profesionales en los biosimilares. Bueno, quería preguntarte a ti, Ruth, porque se da cierta variabilidad en la penetración de una molécula o de otra, y quería preguntarte por qué sucede esto y cómo se podría mejorar. Pues mira, para contestar voy a coger 3 palabras que ha dicho Miguel Ángel, que además me han calado porque es un tema que a mí especialmente me parece muy relevante en este momento, y es resultados en salud, ¿no? Para biosimilares y para cualquier otra cosa, yo creo que en este momento en nuestro sistema sanitario tenemos que cambiar nuestra forma de trabajar, tenemos que medir los resultados. Históricamente en los hospitales solo nos hemos fijado en el número, en la cantidad, o ahora hablando de fármacos, en el precio. Yo creo que tenemos que empezar a cambiar nuestro discurso. No nos podemos medir por cuántas primeras visitas he hecho, cuántas sucesivas, cuántas intervenciones quirúrgicas, cuánto gasta la farmacia del hospital, y tenemos que dedicarnos más a medir esos resultados en salud, como ha dicho, repito, Miguel Ángel, y que me parecen tan relevantes. Nos ha puesto un ejemplo de medición de resultados en salud en una patología con la incorporación de biosimilares. Eso da una seguridad que no os podéis imaginar, que un propio profesional mira sus resultados, vea sus resultados y vea lo que está pasando con sus propios pacientes y con, en este caso, incorporación de biosimilares, no puede ser mejor cosas para facilitar. Y ya te digo, no solo de biosimilares, creo que es un mensaje muy importante hacerlo de forma extensiva. En SEOM fue otro de estos retos que nos planteábamos, y que en mí desde luego continúa vivo y que debe continuar vivo en los servicios también de farmacia y en cualquier servicio clínico y en los hospitales. Vamos a trabajar conjuntamente en esa medición de resultados en salud. No vamos a fijarnos solo, ¿no?, en el coste de un determinado vial, y vamos a medir qué aporta. Yo estoy segura que todo esto puede hacer que mejoremos el acceso, que la incorporación sea mucho más rápida, y disminución de esa variabilidad y mejoría de la sostenibilidad de una forma clara. Pues hay que dar ese mensaje para ver si alguien recoge el guante. Bueno, la última pregunta de este bloque es para Miguel Ángel. Quería preguntarte, porque una dimensión del valor de estas terapias es la aportación en rutas de administración y trazabilidad. Y la pregunta es si los concursos públicos valoran estas mejoras más allá de la adjudicación de precios. Pues mira, tengo que responderte que sí. Los concursos públicos que estamos realizando ahora normalmente tienen un 50% que valoran el precio, y se hace así pues para generar competencia entre las distintas opciones de biosimilar. Incluso si se incorpora el original al concurso, pues también el propio original. Pero el otro 50% son criterios técnicos como puede ser la calidad de todo el material de acondicionamiento primario y secundario. Por ejemplo, todo el tema de la claridad en la información del cartonaje, por ejemplo, o la calidad del ensayo clínico de cada uno de los biosimilares, que también a veces es diferente según el biosimilar que sea. Si el dispositivo, imagínate que es un fármaco subcutáneo, pues si es un 1000 litros, le damos más puntuación que si son 5000 litros. Es lógico, el subcutáneo no será lo mismo si la administración es de menor volumen. Por tanto, eso sería más positivo también. También se valora si tienen algún programa de soporte a pacientes, por ejemplo, de información, de administración domiciliaria,
o de, ahora que estamos trabajando tanto, de telefarmacia, para que el paciente no tenga que ir al hospital a que se le dispense, sino que se le pueda dispensar a domicilio o en su centro de salud o en su farmacia comunitaria. También se valora algunas propuestas de algunos laboratorios que son de pago por resultados, cogiendo el guante a lo que comentaba Ruth antes, y es que hay laboratorios de original o de biosimilar que, bueno, que también te plantean un descuento adicional, y es que si el paciente no responde como tú esperabas con ese fármaco se devuelve el importe al hospital porque no ha tenido la respuesta adecuada. O sea que yo creo que en los concursos que estamos haciendo ahora se valora mucho aquel aspecto de calidad que los biosimilares también traen. Estamos concluyendo, de modo que pasamos ya al bloque de conclusiones, que es más breve, y vamos a ver qué mensajes tenemos que llevarnos a casa después de este intenso diálogo entre oncología médica y farmacia hospitalaria. Empezamos contigo, Ruth. Mensaje, pues yo me quedaría con una primera palabra y es oportunidad. Oportunidad para todos, oportunidad para los pacientes, lo primero. La oportunidad para todos los profesionales sanitarios, para la farmacia. Oportunidad porque esto contribuye a la sostenibilidad del sistema y parece que sea algo externo, parece que sea algo que no va con nosotros, pero somos todos nosotros, con lo cual que bienvenida esta incorporación de biosimilares con este fin, porque tenemos una muy buena noticia en oncología, que el conocimiento que tenemos en los últimos años sobre el cáncer, incorporación de terapias dirigidas, inmunoterapia, medicina personalizada, requiere también de una parte muy importante y es hacerlo sostenible, ¿no?, para poder incorporar. Y los biosimilares, repito, son una oportunidad grande en este momento en el mundo del cáncer. Miguel Ángel. Por mi parte yo diría que ha quedado claro que los biosimilares nos ayudan a ser más eficientes y esos 5.200 millones de euros los hemos utilizado en tener una sanidad mejor. Nos queda el reto de conseguir que haya una equidad mayor. Y para eso tenemos que poner encima de la mesa el compromiso de todos a todos los niveles, de las administraciones sanitarias para tener un plan nacional, unos indicadores similares en todas las comunidades autónomas, de los tiempos de acceso, que sean lo menor posible, lo más ágiles posible, y de las incentivaciones y beneficios para los laboratorios que invierten en biosimilares para que siga siendo rentable para ellos poder hacer esta inversión en las moléculas nuevas. Y por otro lado, yo creo que también debería haber un compromiso de los propios profesionales para hacer que la velocidad de incorporación y la penetración de los biosimilares fuera lo mayor posible. Muchísimas gracias, Ruth, gracias Miguel Ángel, doctora Vera, doctor Calleja, por acompañarnos en esta charla en la que hemos ahondado en los biosimilares y sus beneficios. Se ha avanzado mucho en su implantación, pero todavía queda camino por recorrer. Gracias a la Fundación para la Excelencia y la Calidad de la Oncología, la Fundación ECO, con el aval de la SEOM y el patrocinio de Pfizer, que han hecho posible este diálogo. Hasta la próxima ECO Interview.